desaparición del vuelo de Malaysia Airlines, el 8 de marzo de 2014 sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de nuestro tiempo. Incluso con solo mencionar esta historia, uno siente cómo todo se detiene por dentro. Seguro recuerdas cómo sucedió. El vuelo MH370 despegó en la ruta Kuala Lumpur, Pekín, y desapareció de los radares solo 40 minutos después del despegue. El destino de 239 personas todavía está marcado como desaparecido. El enorme avión parecía haberse disuelto en el cielo, y ya han pasado 10 años de esfuerzos desesperados por revelar la verdad, buscando en las profundidades del océano y reexaminando cada pista. Sin embargo, aunque no ha habido un reconocimiento oficial de los fragmentos encontrados, sus esfuerzos no han sido en vano. El impactante y trágico incidente sigue manteniéndonos en suspenso y en alerta. Estás en el canal *Top Facten*, y este episodio está dedicado a los nuevos detalles de la tragedia del Boeing de Malasia. ¿Qué pasa si las respuestas que buscamos están escondidas entre los descubrimientos recientes y las hipótesis de expertos independientes? Tal vez hoy ellos puedan arrojar luz sobre los misterios del vuelo MH370. Únete a nosotros y comencemos a ver. Te pondré un poco en contexto. El vuelo internacional regular de Malaysia Airlines seguía una ruta estándar entre las capitales de Malasia y China, y los pasajeros eran ciudadanos de estos países y viajeros en tránsito. Aquella fatídica noche abordaron 227 personas de 14 países diferentes: Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán, y 12 miembros de la tripulación, 2 pilotos y 10 empleados, todos malayos. El MH370 despegó después de la medianoche, y el vuelo hasta Pekín en la noche del 7 al 8 de marzo debía durar alrededor de 5 horas y media. La tripulación tenía que cubrir una distancia de aproximadamente 5.570 kilómetros y los pasajeros descansar en un avión moderno y confortable. El vuelo estaba bajo el mando de pilotos experimentados. El capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, tenía 33 años de experiencia de vuelo. Era uno de los capitanes más veteranos de Malaysia Airlines. Según las costumbres malasias, lo llamaban simplemente Zahari. Estaba casado y tenía 3 hijos adultos. El primer oficial, Farik Abdul Hamid, de 27 años, trabajaba para la compañía desde 2007. Este era su último vuelo de entrenamiento, antes de obtener la certificación completa. Estaban pilotando el modelo más nuevo del Boeing 777-200, un avión seguro que cumplía con todos los requisitos de las principales aerolíneas. El Boeing era una de las modificaciones más populares que usaban los principales operadores mundiales para vuelos de larga distancia. El avión llevaba 12 años en servicio sin incidentes y todo parecía rutinario. Hasta el momento en que, después de ascender al cielo nocturno, desapareció de las pantallas de los controladores. A la 1:07 de la madrugada, hora de Malasia, cuando el vuelo alcanzó una altitud de 10.000 metros, el transpondedor envió automáticamente los datos de vuelo regulares y todo parecía normal. No hubo indicios de fallos en el avión. En el último mensaje se confirmaba el funcionamiento normal de todos los sistemas y se esperaba el siguiente informe media hora después, a la 1:37 de la madrugada. Sin embargo, lamentablemente, este no llegó al centro de control de vuelo. El primer momento alarmante ocurrió alrededor de la 1:19 de la madrugada, cuando el avión se preparaba para ingresar al espacio aéreo de Vietnam. El controlador en Kuala Lumpur dijo: Malayo 370, contacte con Ho Chi Minh 120.9. Buenas noches, una frase rutinaria que indicaba la transferencia de control de un centro de comunicación a otro. Zahari respondió: Buenas noches, Malayo 370. No repitió la frecuencia como se esperaba, pero el mensaje en general sonaba estándar. Esto fue lo último que el mundo escuchó del MH370. Los pilotos no se comunicaron con Ho Chi Minh y no respondieron a ninguno de los intentos posteriores de llamarlos. Así comenzó la cadena fatal de eventos cuyo final aún desconocemos. Vamos a revisar una vez más los aspectos importantes de este terrible incidente. Los nuevos descubrimientos que los científicos han hecho recientemente pueden ser noticias impactantes y cambiar nuestra comprensión de esta catástrofe. Todos queremos saber qué pasó realmente. Ahora les presentaremos 15 hechos e hipótesis sobre esta terrible tragedia. Un radar simple, conocido como radar primario,
Detecta objetos enviando señales de radio y recibiendo sus reflexiones, como un eco. Los sistemas de control del tráfico aéreo, o ATC, utilizan un radar secundario. Este se basa en un transpondedor activo instalado en cada avión, que envía información más detallada, como el número de vuelo y la altitud del avión. 5 segundos después de que el MH370 entrara en el espacio aéreo de Vietnam, el icono de su transpondedor desapareció de las pantallas del servicio de control malasio, y 37 segundos después, el avión se volvió invisible para el radar secundario. Eran la 1:21. Habían pasado 39 minutos desde el despegue. El controlador en Kuala Lumpur estaba ocupado con otros vuelos, se enfocaba en otra parte de la pantalla y simplemente no notó la desaparición. Cuando más tarde se dio cuenta de la pérdida, supuso que el avión había salido del alcance y estaba siendo controlado por los controladores de Ho Chi Minh. Después de que el avión desapareció de los radares, durante las siguientes 6 horas se conectó de manera intermitente con un satélite estacionario ubicado en el Océano Índico. Este es operado por la compañía británica de comunicaciones satelitales Inmarsat. Se presume que durante estas 6 horas voló a velocidad de crucero a gran altitud. Solo que ya nadie sabía dónde estaba. El hecho de que se recibieran señales regulares indica que no hubo una catástrofe repentina con el avión. La conexión con el satélite era posible, incluso si los sistemas de informes a bordo se habían apagado intencionalmente. Por ejemplo, el equipo de pasajeros, llamadas telefónicas e internet, los sensores en la cabina y los informes automáticos sobre el estado técnico. Si los apagaron deliberadamente, lo único que quedó del avión fantasma fue un débil susurro de conexión, consistiendo en breves señales electrónicas. Hubo 7 casos de conexión, 2 de los cuales fueron iniciados automáticamente por el avión mismo y 5 por la estación terrestre de Inmarsat. Además, desde tierra se hicieron 2 intentos de llamadas telefónicas por satélite, pero lamentablemente no fueron respondidas. Sin embargo, estas llamadas proporcionaron información más detallada sobre la situación. El sistema comenzó a registrar la cronología de los eventos. Un avión como el Boeing 777 debe estar disponible para la comunicación en cualquier momento, y su desaparición ha dado lugar a muchas teorías. Muchas de ellas son absurdas, pero todas surgieron porque, en nuestra era, un avión civil no puede simplemente desaparecer. Cuando se combinaron los datos de las computadoras del centro de control con datos secretos de la Fuerza Aérea de Malasia, se descubrió lo que sucedió después de que el MH370 desapareciera de los radares. Giró repentinamente hacia el suroeste, luego cambió de rumbo, regresó al espacio aéreo sobre la península malaya y después de rodear la isla de Penang, se dirigió hacia el noroeste, sobre el estrecho de Malaca. Finalmente, su rastro se perdió sobre el mar de Andamán. Esta parte del vuelo duró más de 1 hora y parecía un intento de confundir a los radares o una pérdida de orientación. Sin embargo, los datos sugieren que este comportamiento era inusual para un secuestro tradicional o un suicidio de pilotos. Desde el comienzo de la investigación del caso del MH370, no hubo ninguna ayuda o pista clara, y el caso quedó envuelto en un denso velo de misterio. Las personas en todo el mundo sospechaban que no recibirían buenas noticias, pero aún así, la esperanza es lo último que muere. Quizás el avión había realizado un aterrizaje de emergencia en algún lugar lejano o había sido secuestrado, pero todos seguían vivos. La idea de que un avión cómodo de una compañía prestigiosa, equipado con instrumentos modernos, varios medios de comunicación y sistemas de respaldo de datos, simplemente desapareciera, parecía inverosímil. Es tan difícil como eliminar un correo electrónico enviado. Incluso si uno lo intenta, en el mundo moderno es casi imposible desconectarse por completo. Algún dispositivo dará señales de su ubicación, como ocurrió con el satélite. El Boeing 777 está diseñado para mantener una comunicación electrónica continua, por lo que la desaparición de un avión es un evento de ciencia ficción, lo que lleva a teorías igualmente extraordinarias. Admitamos que es muy raro que un avión comercial desaparezca en nuestros días, a pesar de las negativas inmediatas por parte de la aerolínea y los intentos de las autoridades malasias y la Fuerza Aérea de confundir la información sobre la extraña trayectoria del vuelo. Estos detalles se filtraron rápidamente y comenzaron a extenderse por todo el mundo. Todo el mundo se preguntaba, ¿por qué un avión comercial tendría que esconderse y cambiar de rumbo? Debido a un giro inesperado de los acontecimientos, los técnicos en Londres utilizaron métodos ultrasónicos basados en el principio del físico austríaco Christian Doppler.
La esencia de las mediciones se basa en la relación entre la distancia de la fuente y las ondas que emite. Si la fuente se mueve hacia sus ondas, la longitud de onda disminuye. Con la ayuda de este radar, lograron detectar algo sin precedentes: la ubicación exacta del avión. Este logro innovador se llevó a cabo en el sistema de Inmarsat. En particular, a las 2:40 de la mañana, el avión, que anteriormente se creía que volaba en una trayectoria recta, sorprendió a todos al hacer un giro brusco hacia el sur. Este momento decisivo ocurrió sobre Sumatra, la isla más septentrional de Indonesia. Aunque hubo cierta incertidumbre en el análisis, los expertos creen que el avión continuó volando en dirección a la Antártida, una distancia significativa que excede el alcance esperado del vuelo. 6 horas más tarde, los datos del radar Doppler indicaron una repentina y abrupta caída, mucho más rápida que la velocidad normal de descenso. El primer y más preciso de los parámetros se conoce como desplazamiento de sincronización, llamémoslo parámetro de distancia desde el avión hasta el satélite, para simplificar. Este parámetro no define una ubicación específica, sino un conjunto de puntos equidistantes, casi como un círculo de posibles ubicaciones donde el avión podría estar. Teniendo en cuenta los límites del alcance del MH370, algunas partes de estos círculos se convierten en arcos. El arco más importante, el séptimo y último, está determinado por la última conexión con el satélite. Si después de eso la señal se perdió por completo, es razonable suponer que al avión se le acabó el combustible y sus motores dejaron de funcionar. El séptimo arco se extiende desde Asia Central en el norte hasta la Antártida en el sur, y el MH370 cruzó este arco a las 8:19, hora de Kuala Lumpur. Los cálculos de trayectorias probables indican que el avión cruzó el séptimo arco y, por lo tanto, el final de su vuelo pudo haber sido en Kazajistán, si el avión giró al norte, o en el sur del Océano Índico, si giró al sur. 1 minuto o 2 después de cruzar el séptimo arco, el avión se estrelló en el océano, debido al descenso extremadamente rápido. Es posible que el avión se desintegrara antes del impacto. La evidencia electrónica sugiere que no fue un aterrizaje planeado, sino un evento catastrófico. El avión debió desintegrarse en muchas piezas casi instantáneamente, pero ni la ubicación exacta ni la causa del impacto se conocen. Lamentablemente, no hubo pruebas materiales suficientes para confirmar los datos del satélite. Un análisis adicional de los datos satelitales convenció a los expertos de que el avión giró hacia el sur. Esta es una información muy confiable e irrefutable. Consideremos con más detalle cómo se mide la distancia del avión al satélite, el parámetro de desplazamiento de frecuencia. Para simplificar, lo llamaremos efecto Doppler, ya que lo principal que incluye es una medida de los desplazamientos de la frecuencia de radio, lo que llaman el paquete de desplazamiento. Si imaginamos un ladrillo, es más o menos así, solo que en el equivalente de una onda de radio se puede medir cuántos segmentos separan al avión de la posición del satélite. Este es el método natural de comunicación satelital para todos los aviones en vuelo, ya que el avión se mueve muy rápido y rastrearlo con un satélite es el método más preciso. Para garantizar una comunicación continua, los sistemas a bordo del avión primero predicen y luego corrigen los cambios reales en la frecuencia. Los ajustes pueden no ser del todo precisos si los satélites antiguos no pueden enviar señales continuamente. Otros factores, como la inclinación de la órbita del satélite y la temperatura, también pueden afectar los datos. Sin embargo, no hay parámetros más precisos en la aviación moderna. Así, basándose en la información satelital, los expertos obtuvieron algo evidente. El avión continuó volando durante varias horas incluso después de que la radio se quedó en silencio, y al final, las autoridades malasias se vieron obligadas a reconocer los datos de este informe. Durante la investigación del caso del Boeing desaparecido, el gobierno de Malasia se destacó por su comportamiento reservado y contradictorio, lo que generó sospechas, especialmente considerando las acusaciones de corrupción que ya eran numerosas antes del incidente. La situación se intensificó a nivel de los estados y para los investigadores de organizaciones extranjeras de Europa, Australia y Estados Unidos, el caso comenzó a parecer caótico. Se enfrentaron a obstáculos. La ocultación de información y la búsqueda inicial errónea en el mar de China Meridional llevaron a la pérdida de un tiempo valioso. Durante las operaciones de búsqueda no se encontraron restos flotantes, lo que resultó en un desperdicio de recursos. Si los malasios hubieran cooperado desde el principio y proporcionado datos claros, la investigación habría avanzado más rápidamente y con mayor eficacia. Los restos encontrados habrían indicado el camino hacia el lugar de los registradores de vuelo.
La búsqueda de estas cajas negras finalmente llevó a una parte remota del océano, pero imagina, el océano es tan vasto que es fácil equivocarse y encontrar las cajas negras de una catástrofe anterior. La búsqueda de los registradores de vuelo del vuelo de Air France 447, que cayó al océano 3 horas después del despegue, tomó 2 años. A pesar de que el avión no se desvió de su curso, tomó casi 2 meses de esfuerzos fallidos antes de que la búsqueda se trasladara a áreas más profundas. La búsqueda en la superficie del océano, bajo el control de Malasia, concluyó oficialmente en abril de 2014. Lo más frustrante es que las baterías de las cajas negras están diseñadas para durar 1 mes, y durante ese tiempo emiten señales para que las encuentren. Exactamente 1 mes después, el 8 de abril, la búsqueda de los registradores se canceló oficialmente. Imagina, todo ese tiempo estuvieron enviando señales desesperadamente, pero desde otro lugar muy lejos de las operaciones de búsqueda. Está claro que las capacidades de Malasia para la búsqueda en aguas profundas y la recuperación de restos eran limitadas, por lo que, afortunadamente, Australia ofreció sus recursos y asumió la iniciativa de continuar la búsqueda en las áreas identificadas por el satélite. La profundidad extrema de la región y los territorios inexplorados representaban un desafío único. Antes de comenzar a rastrear el fondo del mar, fue necesario realizar una cartografía detallada. Solo entonces era seguro enviar vehículos acústicos a miles de metros de profundidad. Otro detalle interesante sugiere que este evento no fue un accidente, sino una situación cuidadosamente planificada. La ruta inusual sin un solo mensaje electrónico es difícil de explicar con razones comunes, como problemas técnicos o errores humanos. Si resumimos las causas de todos los accidentes aéreos pasados, la mayoría se deben a problemas con los sistemas de control o fenómenos naturales. Rayos, aves que entran en el motor e incluso eventos extremadamente raros como meteoritos o columnas de ceniza volcánica. Los datos obtenidos no explican completamente la desviación intencionada del vuelo. Escenarios como un incendio, humo, pérdida repentina de presión en la cabina, explosiones en el compartimiento de carga o la incapacidad del piloto para controlar el avión no se aplican a esta desaparición. Además, no hubo solicitudes de ayuda médica, informes de emergencia o amenazas externas como bombas o acciones militares. La falta de causas evidentes hace que el misterio sea aún más intrigante. No solo los servicios acreditados, sino también especialistas privados y entusiastas participaron en la investigación. Por ejemplo, Mike, un ingeniero eléctrico de Colorado, es miembro de un grupo independiente que ha estudiado fielmente todos los datos sobre el avión. Estas personas dedicaban todo su tiempo libre a intentar reconstruir lo ocurrido, basándose únicamente en parámetros técnicos, no en los datos de los medios o suposiciones. El grupo de expertos independientes llegó a la firme convicción de que durante el giro, el avión ascendió a una altitud de 40.000 pies, lo que equivale a 12.000 metros, lo que estaba cerca de la altitud máxima permitida para el vuelo. Una maniobra como esa sometería a los pasajeros a fuertes fuerzas G, que los habrían hundido en sus asientos. Mike planteó la teoría de que este ascenso fue intencionado y tenía como objetivo despresurizar rápidamente el avión, lo que provocaría la trágica muerte de todos los pasajeros. Esta medida protegería a los conspiradores de la posible desobediencia durante el largo vuelo fuera de lo común, y las consecuencias de la despresurización habrían pasado desapercibidas en la cabina. En emergencias se activan máscaras de oxígeno, pero en la cabina, estas máscaras son efectivas solo durante 15 minutos, y eso a una altitud inferior a 4.000 metros. A grandes altitudes de 12 a 13.000 metros, los pasajeros perderían rápidamente la conciencia, sin experimentar asfixia ni falta de aire. Los pasajeros muertos permanecerían en sus asientos, con las máscaras de oxígeno ineficaces aún en sus rostros. Esto complicaría el trabajo de los investigadores si se encontraran restos y cuerpos. A diferencia de la cabina de pasajeros, la cabina del piloto está equipada con 4 máscaras de oxígeno capaces de suministrar oxígeno durante varias horas. Si alguien despresurizó intencionadamente el avión, podrían haber utilizado fácilmente las máscaras y respirar con seguridad. Cuando el avión volaba hacia la isla de Penang a una velocidad de casi 965 kilómetros por hora, cerca se encontraba la base aérea de Butterworth, que contaba con una flota de cazas F-18 y un radar de defensa aérea. Sorprendentemente, nadie prestó especial atención a la situación.
Generalmente, los aviones vuelan por rutas aéreas aprobadas o corredores. Al continuar su investigación, Mike no pudo evitar preguntarse sobre la misteriosa falta de atención desde el aire. El radar de defensa y los cazas podrían haber cambiado significativamente la situación. Un escuadrón de cazas siempre se levanta en el aire si hay sospechas de secuestro o la muerte de un piloto. La falta de acción en este caso le causaba una profunda inquietud. Aunque muchos sospechaban de un secuestro del avión, no hubo evidencia de que el control se hubiera tomado de manera remota desde una ubicación secreta donde se guarda el equipo electrónico. No hubo ciencia ficción. El avión fue pilotado desde la cabina de los pilotos. El giro fatal del vuelo normal hacia la supuesta catástrofe ocurrió en el intervalo entre la 1 y 1 de la mañana, cuando el avión alcanzó una altitud de 10.500 metros, y la 1:21, cuando desapareció del radar secundario. Durante esos 20 minutos fatídicos, el transpondedor del avión envió automáticamente mensajes sobre el estado del vuelo al Departamento de Mantenimiento de la aerolínea. Sabían parámetros como el nivel de combustible, la altitud, la velocidad y la ubicación geográfica. Las anomalías en el equipo también se registran si algo sale mal. El sistema de comunicación satelital del avión estaba en funcionamiento en ese momento, por lo que es poco probable que ambos pilotos actuaran en conjunto tratando de llevar el avión al desastre. Es más probable que al momento de la desaparición del avión de la pantalla del radar secundario, uno de los pilotos ya no estuviera en condiciones de actuar, o bien murió o fue bloqueado en la cabina. La investigación posterior mostró que alguien desactivó el piloto automático, ya que el giro hacia el suroeste fue claramente ejecutado bajo control manual. Además, parece que la persona que controlaba el avión intencionadamente despresurizó el avión y redujo significativamente la potencia eléctrica. Las razones para estas acciones simultáneas siguen sin estar claras, pero sus consecuencias fueron interrupciones temporales en la comunicación satelital. Lo más probable es que la persona que hizo esto tenía un conocimiento profundo de los procedimientos. Después de analizar los datos técnicos, llegó el turno de examinar las acciones de los pilotos. Es posible que el capitán o el copiloto tomaran el control, siendo el único jugador en el campo. Esta idea es impactante, pero no sin precedentes. Incidentes similares han ocurrido en el pasado, así como después de este evento con el Boeing. Por ejemplo, en 1997, el capitán del vuelo de la aerolínea Silk Air de Singapur supuestamente apagó los dispositivos de grabación en un Boeing 737 antes de causar intencionadamente un accidente. Se estrelló en un río a gran velocidad. En 1999, el copiloto del vuelo 990 de Egypt's Air deliberadamente hizo caer el avión en el mar cerca de Long Island, llevándose consigo las vidas de todos a bordo. Además, solo un mes antes del incidente del MH370, el capitán del vuelo TM470 de la aerolínea de Mozambique se deshizo del copiloto. Simplemente bloqueó la puerta cuando el copiloto salió y cometió un suicidio. Inclinó el avión hacia el suelo, sin hacer nada hasta el choque que también resultó en la muerte de todos. Otro ejemplo inquietante es el Airbus alemán de la compañía Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015, con la muerte de todos los pasajeros y la tripulación. En este caso, el copiloto Andreas Lubitz actuó de manera similar. Cerró la puerta de la cabina desde adentro cuando el capitán fue al baño y se estrelló contra la montaña. La investigación mostró que todas estas personas estaban en un estado de profunda angustia mental. En particular, el piloto alemán Lubitz estaba en depresión y había investigado la desaparición del MH370 el año anterior. Los expertos estudiaron detenidamente la vida del copiloto, los detalles de su vida, y llegaron a la conclusión de que la posibilidad de su implicación en el incidente es difícil de aceptar. Fue descrito como un joven optimista que esperaba con entusiasmo su boda, y ningún hecho o registro indicaba conflictos o comportamientos extraños. Además, no era piloto de una aerolínea de bajo coste alemana, con un salario bajo y un trabajo no prestigioso. Al contrario, pilotaba el magnífico Boeing 777 en un país donde la aerolínea nacional y sus pilotos gozaban de gran respeto. En medio de crecientes preocupaciones, la figura del capitán Zaharieh se convirtió en el centro de atención, quien en los informes oficiales fue caracterizado como un piloto y hombre de familia ejemplar. Se sabía que le encantaba jugar a simuladores de vuelo, y mientras su familia pasaba por el dolor, estas pistas obvias, que podrían haber sido señales de alerta, aparentemente no fueron investigadas por los investigadores.
La vida privada del capitán requería un examen más detallado, pero las conclusiones posteriores resultaron insuficientes. La evaluación de la capacidad de Zaharie para lidiar con la presión en el trabajo fue positiva. Anteriormente, no había habido ningún caso de comportamiento inadecuado, apatía, preocupación o irritabilidad. Sus contactos cotidianos y circunstancias familiares tampoco dieron lugar a sospechas de desviaciones o conflictos. Entonces, los expertos revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. El comportamiento de Zaharie el día del vuelo, así como en los 3 vuelos anteriores, mostró estabilidad mental y un aspecto impecable. Su expresión facial y gestos característicos no cambiaron. Lo más interesante es que el informe oficial parecía contradecir los hechos reales descubiertos sobre Zaharie. Contenían claras señales de advertencia que fueron ignoradas. La vida del capitán era en realidad un reflejo de vacío y soledad. Después de la partida de su esposa, se encontró en aislamiento, pasando largas horas solo, esperando ansiosamente sus próximos vuelos. Tenía un interés romántico por una mujer casada y había intentado entablar una relación con 2 modelos jóvenes que encontró en redes sociales. Sus intentos no tuvieron éxito, y algunos de sus comentarios cruzaban los límites de la decencia. La vida de Zaharie había sufrido una profunda transformación. Se había alejado mucho de la vida estable y segura que una vez tuvo. Los expertos diagnosticaron signos de depresión clínica. Otro descubrimiento notable se realizó cuando se investigaron los escenarios que él había recreado en su simulador de vuelo en casa. El FBI encontró una trayectoria de vuelo similar a la desviación del curso del vuelo MH370. Curiosamente, los investigadores malasios casi no le dieron importancia a esta pista clave, a pesar de su potencial obvio. El siguiente fundamento para una teoría proviene de los informes de los familiares de los fallecidos. Los miembros de 19 familias de los pasajeros desaparecidos afirmaron haber escuchado el sonido de llamada de los teléfonos móviles de sus seres queridos durante 4 días después del presunto accidente. Admitamos que cuando muchas personas comparten la misma información, es difícil ignorarla. Aquí hay un ejemplo particularmente notable. Un miembro de la familia de un pasajero demostró en la televisión china que aún podía llamar a su hermano desaparecido. Llamó en vivo y aunque no hubo respuesta, el tono de llamada, el largo tono de espera, era real. Un experto en telecomunicaciones llamado Paul Franks apoyó esta teoría confirmando el hecho: si el avión realmente se había estrellado en el océano, los teléfonos no seguirían funcionando ni recibiendo llamadas durante un periodo tan largo. Cuando un teléfono se sumerge en agua, especialmente agua de mar, deja de funcionar por completo. Si de alguna manera sobrevivió, sería imposible recibir una señal desde las profundidades del océano. Estos datos generan dudas sobre la hipótesis del accidente del avión. El historiador reconocido Norman Davis presentó otra idea. Sugirió que los piratas cibernéticos podrían haber tomado el control remoto del avión y dirigirlo hacia un destino de su elección. Supuestamente, utilizaron tecnología destinada a prevenir una repetición de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esta tecnología permitiría controlar aviones desde tierra. En particular, menciona la fuente de alimentación ininterrumpida de Boeing Honeywell, la llamaremos piloto automático remoto, de la que se detalla ampliamente en el libro del propio Davis. La existencia de esta tecnología crea un escenario aterrador en la mente. Davis especula que el avión podría haber estado transportando materiales secretos o personal hacia Pekín, y este vuelo habría sido de interés para otras entidades. Es decir, los posibles secuestradores eran más de uno. Como aún no se han proporcionado respuestas definitivas, Davis considera razonable especular al respecto. Según él, el secuestro remoto del avión por un pirata informático llevó al avión a la base militar estadounidense de Diego García en el Océano Índico. De todos modos, alguien tomó el control del avión para evitar que llegara a su destino previsto. Además de la tripulación, había muchos pasajeros a bordo. ¿Qué pasaría si alguno de ellos abordó con la intención de secuestrar el avión, deslizándose a bordo sin ser detectado? Cuando los servicios de seguridad se adentraron en la lista de contenido del vuelo, descubrieron una adición misteriosa. Primero, un cargamento enigmático que pesaba casi 90 kilogramos fue descubierto en la declaración de vuelo por los investigadores franceses, quienes publicaron este sorprendente descubrimiento en un informe detallado. La prensa tampoco se quedó atrás. El periódico francés Le Parisien publicó un informe sobre la misión secreta del vuelo debido a un contenedor misterioso.
En investigaciones posteriores, se descubrió que una carga no identificada de 89 kilogramos se había incluido secretamente en la lista del vuelo. Después del despegue, por razones poco claras, hubo una sobrecarga a bordo más allá de los límites permitidos. Es importante destacar que obtener cualquier información relacionada con las irregularidades de este vuelo fue extremadamente difícil. En cada paso, la investigación enfrentó obstáculos. En resumen, en todas partes había desviaciones de la situación normal, la comunicación desconectada, la desviación intencionada del curso, la desafortunada situación en la vida del capitán, el cargamento extraño y las identidades no confirmadas de algunos pasajeros. El experto en seguridad aérea Tim Termini enfatiza la prioridad de la versión de un secuestro del avión, apoyada por varios factores. Basándonos en estos datos acumulados, surgen 4 posibles escenarios. El secuestro pudo haber sido organizado por un miembro de la tripulación, un pasajero, una persona que abordó el avión en secreto, o incluso podría haber habido un secuestro remoto de los sistemas electrónicos del avión. Otra hipótesis sugiere que el avión fue derribado durante ejercicios militares conjuntos entre Tailandia y Estados Unidos en el mar de China Meridional. Es sospechoso que el momento de su desaparición coincidiera con estos ejercicios. La idea es que un malentendido, problemas técnicos o un error humano pudieron haber causado este trágico evento. El exdirector de una aerolínea francesa, Marc Dugan, afirmó haber visto imágenes satelitales de un avión no identificado en esta región. También informó haber recibido amenazas instándolo a abandonar su teoría. Otra teoría sugiere que el MH370 fue atacado accidentalmente por la Fuerza Aérea de un país que lo confundió con un avión hostil o sospechoso. Esta confusión podría haber surgido porque el avión se desvió de su curso previsto, desconectó la comunicación o se parecía a otro avión. Nigel Cawthorne, un escritor británico, incluso especuló que los cazas estadounidenses podrían haber derribado el MH370, temiendo que se dirigiera hacia su base militar en la isla de Diego García en el Océano Índico como un misil viviente. Teorías conspirativas más complejas incluso sugirieron que el accidente del MH370 fue parte de una operación de encubrimiento organizada por figuras gubernamentales con motivos políticos o militares. Por supuesto, las teorías privadas se enfrentan a una fuerte crítica. Simplemente no tienen pruebas suficientemente convincentes. Incluso demostrar la presencia de misiles o cazas cerca del MH370 sería extremadamente difícil para un individuo privado. La hipótesis de que los servicios especiales estatales intentaron derribar el avión surgió de supuestas imágenes satelitales, y las amenazas anónimas no fueron confirmadas por fuentes oficiales. Además, derribar un avión civil y luego organizar el encubrimiento de todos los hechos requiere una coordinación significativa, autoridad y conlleva graves consecuencias legales. Un complot tan masivo sin ninguna fuga o informante parece altamente improbable. Queremos preguntarles a ustedes, ya que su opinión es la más imparcial, y estoy seguro de que no permanecen indiferentes a esta historia. ¿Cuál teoría sobre la desaparición del vuelo MH370 les parece más probable? Estaré encantado de leer lo que piensan en los comentarios, porque nuestro episodio ha llegado a su fin. Gracias por vernos y definitivamente nos veremos en el próximo episodio. Mientras tanto, haz clic en los nuevos enlaces, ya están en pantalla.